Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo quienes pensaron que ante las revelaciones de los horrores del Holocausto, el antisemitismo desaparecería. Sin embargo, eso no sucedió. Tal como hemos visto, los judíos que sobrevivieron al Holocausto y quisieron regresar a sus hogares en los distintos países europeos sufrieron muestras de gran odio por parte de sus vecinos locales. El incidente más conocido tuvo lugar en julio de 1946, en la ciudad polaca de Kielce, donde 42 judíos sobrevivientes del Holocausto, hombres, mujeres y niños, fueron asesinados en un pogromo que tuvo lugar a partir de una acusación de falso libelo de sangre. Otras manifestaciones destacadas del antisemitismo en los años de posguerra aparecieron en los países comunistas de Europa del Este a principios de la década de 1950, como parte de los juicios de Praga y el complot de los médicos, en 1952 y 1953. El 13 de enero de 1953, la Unión Soviética anunció el procesamiento de 9 médicos. 6 de ellos eran judíos. Los médicos fueron acusados de pertenecer a una organización judía que presuntamente conspiraron para asesinar a líderes soviéticos por medio de tratamientos médicos y envenenamiento. En el mundo occidental, el antisemitismo fue condenado y era visto como inaceptable, así como el nazismo y el fascismo, y predominó sobre todo en círculos de extrema derecha, tales como los neonazis. Sin embargo, en la segunda mitad de la década de 1960 surgieron nuevas expresiones de dicho fenómeno, entre otros motivos por la victoria del Estado de Israel en la Guerra de los 6 días. De este modo, el antisemitismo en el mundo árabe y musulmán, que comenzó a repuntar a partir de la segunda mitad del siglo XIX, a la luz del surgimiento del sionismo y de diversos procesos en el mundo musulmán, alcanzó su punto culminante y tuvo expresión en círculos islamistas, además de su difusión oficial por parte de distintos gobiernos en el mundo árabe. Al mismo tiempo, en la segunda mitad de la década de 1960, comenzaron a aparecer expresiones antijudías entre la nueva izquierda, la que había surgido en ese periodo a raíz de diversos acontecimientos, tales como la guerra entre Vietnam y Estados Unidos, los levantamientos estudiantiles, etc. En más de una ocasión, dichas expresiones se reflejaron en un ataque al sionismo y al derecho del Estado de Israel a existir. Este lenguaje antisionista y anti-israelí, que apareció por primera vez en la Unión Soviética a comienzos de los años 50 del siglo XX, pasó a ser cada vez más común entre la izquierda radical, pero también en el mundo musulmán y la extrema derecha, y frecuentemente se lo denomina nuevo antisemitismo. Es importante señalar que si bien las expresiones antisemitas en el contexto de Israel y el sionismo a lo largo de los años fueron cada vez más notorias, no son las únicas expresiones de antisemitismo. Los círculos de la derecha radical y populista siguen expresándose y actuando de manera antisemita. Una manifestación clara del fenómeno del antisemitismo, que se ha expresado en diferentes ámbitos políticos, bajo formas y con magnitudes diferentes desde el final de la guerra, es la negación del Holocausto y la distorsión del Holocausto. El argumento que la Shoah, el Holocausto, no ocurrió en absoluto o no tuvo lugar en la medida en que lo indican los historiadores, que las cámaras de gas no existieron u otras afirmaciones falsas aparecen junto con afirmaciones de que el Holocausto sí ocurrió, pero que el sionismo se encuentra detrás del mismo. En el contexto latinoamericano, el antisemitismo se desarrolló y tuvo expresión en distintas formas y en diversos países debido a diferentes factores ideológicos y políticos locales. En la próxima conferencia escucharemos a la investigadora, la profesora Judith Boxer-Liberand, quien nos presentará el caso de Argentina. Si nosotros nos acercamos a ver cuál ha sido el desarrollo del antisemitismo posterior al Holocausto, tal vez uno de los países que más nos llama la atención con la posibilidad de analizarlo es el caso de Argentina. En primer lugar, por la amplitud de la población judía que hay en ella. En segundo lugar, por una tradición liberal que buscó construir un espacio público incluyente para todos los sectores y porque alentó, sin lugar a duda, la inmigración.
En este caso, creo que la polémica que hoy existe en torno al tipo de régimen, podríamos llamar fascista, de un fascismo periférico, es si logró ampliar la participación de los sectores marginales o si fue en general incluyente por su carácter autoritario. En todo caso, me quiero centrar en el hecho de que el antisemitismo fue uno de los pilares precisamente para el nacionalismo de derecha argentino, su imaginario, su actuación, su expresión. En todos los casos trataré de referirme a que tuvo tanto la construcción de una visión, o como dije, un imaginario del judío, como actos que, en efecto, hablan de una violencia no solo simbólica, sino también concreta, material. En este caso, básicamente señalaré que hay como un carácter tenso dentro del propio antisemitismo que se da en Argentina. Los nacionalistas veían a los judíos como una antítesis de lo que era ser argentino. Estuvo basado realmente en toda la tradición hispana, culturalista, donde en efecto el judío era otro. Y este es un paradigma de una nación orgánica, de una nación homogénea, que podemos ver en otros países de América Latina, como es el caso de México, pero que no llegaron a este tipo de expresión, básicamente por la configuración política de los países. Lo que podríamos decir es que hay un tenor fundamental que se da, y es el tenor de la conspiración judía. La conspiración judía aparece realmente como un elemento fuerte, como un elemento que va siendo como el tejido que aglutina a diferentes grupos antisemitas. Sin lugar a duda, en los extremos que van a avanzar la década de los 50 y en adelante, con organizaciones antisemitas, por ejemplo, como Tacuara, aquí hay que ver cuál es la funcionalidad de ese antisemitismo frente a ellos. Hay un rechazo, una negación del Holocausto, hay una insistencia en que el judío no es asimilable, que son parte de una conspiración judía comunista, como encontramos en otros países. Empezamos a ver también el argumento incipiente que los judíos tienen una doble lealtad. Ya no es el argumento que uno puede encontrar en décadas previas, donde sería que el judío no es leal a ninguna nacionalidad, sino ya se habla de una doble lealtad. Concretamente, la lealtad a Israel, y hay un llamado en el caso de Tacuara a violencia física, una violencia real que se caracterizó en casos extremos con secuestro, tortura y muerte. En este sentido, aquí encontramos los ápices de expresión de lo que decimos la construcción discursiva de la discriminación al judío y su transición en contextos determinados por la propia funcionalidad a un ataque, un asalto a la posibilidad, a la vida misma de los judíos. Recordemos que en 1960, el hecho del secuestro, de la persecución y secuestro, y el llevar a Eichmann a ser juzgado en Israel, tiene un impacto muy fuerte sobre el desarrollo del antisemitismo en Argentina. Por una parte, refuerza la imagen de Israel como el depositario del legado moral del pueblo judío que fue exterminado en el Holocausto. Por el otro, aparece como una figura que se señala que atenta contra la soberanía argentina. Y entonces el tema de la doble lealtad impacta directamente a la comunidad judía
de Argentina. Lo que podríamos decir es que las acusaciones de doble lealtad hasta cierto punto vienen a legitimar el carácter xenofóbico y antisemita. Esto es el antisionismo en esta expresión, esto es el cuestionamiento de la lealtad judía hacia Israel, lo que hace es dar una funcionalidad a lo que de todos modos es un discurso profundamente antisemita, ¿correcto? Y tal vez concluiría esto señalando que en la transición de los regímenes autoritarios, dictatoriales, a la democracia en Argentina, creo que este es un punto muy importante que señalar. Violencia, fanatismo, xenofobia, etcétera, no fueron necesariamente combatidos como debieron ser hechos. Se entremezclaron con lógicas políticas diferentes, sobre todo, yo diría, la lógica de la participación de importantes grupos intelectuales y de las comunidades judías de Argentina en proyectos progresistas de nación. Esto era la antítesis a una tradición autoritaria y violenta. Yo creo que si vemos en adelante, los 70s, los 80s, el combate al antisemitismo se ve limitado precisamente por estas razones. Y en el día de hoy podríamos señalar que brotes y expresiones antisemitas van cobrando nuevas características. Los avatares de esa xenofobia muchas veces se ven asociados precisamente a los propios vaivenes del conflicto en el Medio Oriente y a la imagen y lugar de Israel en este imaginario.